El día a día en noticias, para que estés siempre actualizado y nada del país o el mundo te sorprenda. Resumimos la jornada informativa con lo más destacado. Alberto Ángel Fernández. 8 prisiones preventivas. Los pasajeros del Diamond Princess. Hacia Argentina, Colombia, Argentina, vamos. Panorama informativo. Todo lo que necesitas saber hoy. Panorama informativo. En la radio. Ahora somos noticias. Bienvenidos al panorama informativo de la radio. Aquí estamos una vez más dispuestos a compartir información del ámbito nacional e internacional, deportes también, la economía, el campo, por supuesto, el mundo del espectáculo, todo en este resumen informativo de este martes 19 de abril de este año 2022. Arrancamos con los títulos de la jornada. El panorama informativo informa. Alberto Fernández dijo que hay que pedirles a los que han tenido una ganancia extraordinaria que contribuyan. De esto vamos a estar hablando también respecto de la reunión oficial que mantuvo el presidente Alberto Fernández con el presidente de Ecuador. Esto ha sucedido durante también la jornada de lunes. En tanto, Cancillería rechazó contundentemente los ejercicios militares británicos que se llevan a cabo en las Malvinas, mientras que comenzó en el Chaco el juicio por la masacre de Napalpí, hace un siglo después de la matanza. Vamos a estar hablando también de esto. Rosati asumió el Consejo de la Magistratura, ordenó que juren los nuevos miembros, mientras que también hubo críticas por parte del oficialismo. Hasta el propio presidente Alberto Fernández pidió una justicia independiente en de los poderes fácticos en la República Argentina. De esto también, por supuesto, vamos a estar escuchando el testimonio del primer mandatario argentino. Hubo cumbre de Juntos por el Cambio respecto de las campañas hacia el próximo año que ya se llevan a cabo, mientras que una protesta en el INDEC, personas en situación de calle reclamaron ser censadas, y de esto también vamos a estar contando en la jornada de hoy. Estos temas y por supuesto también el campo y la economía, como siempre, en la voz de Emanuel Dumrau. ¿Qué tal? Y hoy en Panorama, como siempre, estaremos hablando de las novedades del campo y de la economía. Y en este caso, algunos de los títulos que vamos a compartir en la jornada tienen que ver con las garrapatas bovinas. Un nuevo estudio dan pautas para mejorar las estrategias de control. Fuertes subas también que se dieron para la soja y el maíz. Hablamos también del faltante de gasoil, y la Sociedad Rural de Rosario lo atribuye a otra manipulación política. En economía, el gobierno lanza un nuevo IFE para jubilados, monotributistas y trabajadores informales. Y además, la economía china es la única que crece. Todo esto y mucho más. El mundo, noticias internacionales, junto con Suri Aranda. Hola, ¿qué tal? Buena jornada. Estos son los títulos destacados para el panorama internacional de hoy. Guerra en Ucrania. Tras semanas de preparación, Rusia lanzó una nueva y gran ofensiva terrestre en el este. Es un clamor popular, dice Castillo, ratificó la propuesta de castración química para violadores. En Bolivia, para Evo Morales, la unidad del oficialismo boliviano está intacta. Francisco lamentó que los jóvenes sean quienes pagan el precio más alto de las guerras. En respuesta a los audios revelados, Brasil, el vicepresidente rechazó investigar la dictadura porque esa gente está muerta. En México, diputados rechazan la reforma eléctrica de López Obrador que propone estatizar el litio. Italia reabrió su embajada en Ucrania y España sigue sus pasos. En Perú, Fujimori presentó un recurso de habeas corpus tras ser internado de nuevo. Este y otros títulos en el panorama de hoy. También información que tiene que ver con el deporte. Allí está Federico De Marco. Hola Omar, vamos a comenzar con la información deportiva y tendremos para presentar en el día de hoy estas noticias. Boca confirmó la lesión de Gastón Ávila. Además también tranquilidad en River. Julián Álvarez no se hará estudios. La fecha número 11 que arranca de la Copa de la Liga Profesional. ¿Cuáles serán los partidos? Racing busca la renovación de Fernando Gago y un proyecto integral. En Independiente, que recibe a Aldo Civi, Juan Casares concentra por primera vez
y Andrés Roa se confirmó que está desgarrado. En San Lorenzo varios cambios y el debut de un juvenil. Verón mete mano en San Lorenzo para visitar a Unión de Santa Fe. Además, Argentina perdió con Brasil en un torneo sub-17 y todo terminó en escándalo. La ONU elogia la propuesta del Mundial de Qatar como promotor de la salud pública. También vamos a hablar de los Pumas Sevens, que se consagraron campeones tras derrotar en la final a Fiji. Además, Schwartzman sube una posición en el ranking de la ATP. Y la ilusión de Rafael Nadal, que volvió a entrenarse pensando en Roland Garros. En el plano del espectáculo tenemos a Vanessa Gervasoni. Hola, ¿qué tal, Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Tenemos información acerca del mundo del espectáculo. Vamos a hablar de Daddy Yankee, que toca en Argentina con su gira de despedida. Además, divertidísimo, una mujer sorprendió a Fabián Domán en pleno móvil en vivo. También tenemos información de Animales Fantásticos 3 y un mal debut en cines. Fue el peor estreno de la saga. Kea lanzó Shaun Flex, su nuevo tema antes de su gira por Europa. Además, Ricky Martin y Rake lanzaron un tema juntos, a veces bien y a veces mal. Vamos a hablar de Jorge Rial, quien habló por primera vez del embarazo de Morena. También tenemos información sobre Nazarena Vélez, quien salió al cruce tras las acusaciones por suspender una función en Gualeguaychú. Y por último, el dolor de Cristiano Ronaldo por la muerte de uno de los mellizos que esperaba con Georgina Rodríguez. Todo esto y mucho más en Panorama. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El Panorama informativo informa. El país. Y uno de los temas más álgidos de la última jornada tiene que ver con el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, quien asumió en su nuevo rol como titular del Consejo de la Magistratura, y el máximo Tribunal de Justicia tomó el control del organismo responsable de elegir a los jueces en todo el país. La medida surge tras el fallo del máximo tribunal, que ordenaba dictar una nueva ley de la institución dentro de un plazo de 120 días. En medio de las declaraciones cruzadas entre el gobierno y el Poder Judicial, finalmente Rosati asumió en el cargo de acuerdo a lo dispuesto por la Corte en el fallo del 16 de diciembre del año 2021, en el cual instó al Congreso a elaborar una nueva ley del Consejo de la Magistratura para elegir nuevas autoridades y realizar los cambios necesarios en ese organismo a través de una carta orgánica, una decisión que además fue criticada por la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto de Rosati, quien es un juez que fue designado por decreto por el expresidente Mauricio Macri. Esto fue parte del argumento que ha utilizado Cristina Fernández de Kirchner a través de las redes sociales en los últimos días. En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, se reunió con gobernadores del denominado Norte Grande, quienes le solicitaron la sanción de un conjunto de proyectos de leyes de tratados de integración de esa región bilateral con 4 países para garantizar inversiones extranjeras de cannabis y del compre argentino, entre otros puntos. Un encuentro que se realizó en el Salón de Honor de la Cámara Baja y del que participaron los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich, de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de La Rioja, Ricardo Quintela, de Jujuy, Gerardo Morales, de Catamarca, Raúl Jalil, en representación de los 10 gobernadores del Norte Grande argentino, junto con Sergio Massa. Internacionales. En Brasil, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de Brasil anunció este lunes que pedirá los archivos con 10.000 horas de audios de los juicios de los tribunales militares excepcionales sobre torturas, muertes y desaparición realizados durante la dictadura de 1964 a 1985, que fueron revelados por un profesor universitario y en los cuales los jerarcas del régimen admiten violaciones a los derechos humanos. Los archivos revelan que los jueces del Supremo Tribunal Militar advertían a generales, almirantes y brigadieres durante las audiencias de los juicios contra los presos políticos sobre la reiteración de los casos de torturas contra los detenidos. El campo, economía.
Y según los datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, hay unas 16 millones de cabezas en Argentina que sufren por la presencia del parásito conocido como la garrapata bovina. Uno de los problemas para la sanidad animal con mayor impacto en la producción ganadera en áreas tropicales y subtropicales del mundo, incluida la Argentina, donde está presente principalmente en el norte del país. Sucede que su acción implica pérdidas debido a efectos como la reducción en la ganancia de peso en bovinos en desarrollo y disminución en la producción de leche, daños en los cueros, mortalidad, morbilidad y transmisión de hemoparásitos causantes de enfermedades dentro del complejo de la tristeza bovina como la babebosis y otra más también como la anasplomosis bovina. También las altas infecciones con esta garrapata favorecen al desarrollo de miasis. Deportes. Hoy estará arrancando una nueva fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, un calendario apretado el de este 2022 porque a fin de año tendremos nada más y nada menos que el Mundial, la Copa del Mundo de Qatar, y por eso todas las competiciones nacionales e internacionales deberán culminar, al menos aquí en Sudamérica, antes de que empiece la Copa del Mundo. Y en el fútbol argentino no está exento a eso, la Copa de la Liga cada vez se juega más seguido, con partidos entre semana, y esta 11ª fecha se va a jugar entre semana y los encuentros se estarán arrancando en el día de hoy, después de haber culminado la 10ª fecha el domingo, un día de descanso ayer, y hoy estará arrancando la fecha número 11 con estos partidos. A las 14 horas en Sarandí, Arsenal enfrenta a Barracas Central, un duelo muy importante en la lucha por mantener la categoría. 16:30 en Santa Fe, Unión recibe a San Lorenzo de Almagro, que necesita sí o sí los 3 puntos para tratar de salir de esta mala racha. A las 19 horas habrá 2 partidos, uno en Parque Patricios, el que van a estar jugando Huracán y Colón de Santa Fe. Huracán que en su anterior partido viene de perder ante Tigre, y Colón que viene de empatar frente a Independiente y que necesita ganar para acercarse a los primeros 4 lugares de la tabla. A las 19 horas también en La Plata, un partidazo, van a jugar Estudiantes y Tigre. Estudiantes viene de golear a Barraca Central y Tigre de derrotar a Huracán, y se enfrentan dos equipos protagonistas en este certamen en la zona 2. A las 21:30 van a jugar otros 2 partidos. Platense en Vicente López recibirá Gimnasia de La Plata, el Calamar que viene de empatar ante San Lorenzo, y el Tripero que viene de caer de local contra Sarmiento de Junín. Y a la misma hora van a jugar en Avellaneda Independiente frente a Aldo Civi de Mar del Plata. El rojo, que necesita ganar también, viene de empatar ante Colón de visitante, mientras que el conjunto de Martín Palermo viene de una gran racha y derrotó en el último partido como local a Rosario Central y necesita seguir ganando y cosechando puntos por 2 motivos. El primero, por tratar de mantener la categoría. El segundo, en busca de clasificarse a los cuartos de final de la Copa de la Liga e ir en busca del campeonato, algo que parecía utópico para Aldo Civi cuando arrancaba el torneo, y sin embargo ahora lo ve con un poco más de realidad. El resto de la fecha se va a estar jugando entre el día de mañana y el jueves. Mañana vamos a recordar los partidos, por supuesto. A las 14 horas jugarán Newell's y Banfield, y 16:30 Patronato contra Racing. También a la misma hora van a estar jugando Vélez y Central Córdoba. A las 19 horas Talleres River y Lanús Rosario Central, y a las 21:30 Boca Godoy Cruz. Queda para el jueves los partidos que van a jugar Sarmiento Defensa y Justicia a las 16 y Atlético Tucumán Argentinos 18:30. Por supuesto que el viernes no habrá fecha y la 12ª jornada estará arrancando el día sábado para completar todos los encuentros. Ten en cuenta que la próxima semana se estará jugando una nueva fecha de la Copa Libertadores y Sudamericana. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez viven un momento sumamente difícil. La pareja anunció que murió uno de los mellizos que esperaban. A través de su cuenta de Instagram, Ronaldo, que había anunciado en octubre que Georgina estaba embarazada, escribió: "Con la más profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestro bebé".
Nazarena Vélez decidió explicar por qué suspendió su presentación en Gualeguaychú. Decidí levantar la función porque de verdad había 40 personas y no me convenía económicamente. Además, acotó, tenía que poner de mi bolsillo para salir a escena, es lo que completó. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El panorama informativo informa. Internacionales. Y sobre la misma causa, el vicepresidente de Brasil, general retirado Hamilton Mourão, rechazó con ironías juzgar a los responsables por violar los derechos humanos durante la dictadura militar al comentar la divulgación de 10.000 horas de audio de los tribunales especiales castrenses de la época, donde jerarcas admiten torturas y asesinatos. ¿Qué quieren investigar? Toda esa gente está muerta. ¿Van a sacar a estos tipos de su tumba?, dijo Mourão, riendo sobre las revelaciones de los audios del Supremo Tribunal Militar en los años 70, cuando juzgaba casos de presos políticos. El campo. Los precios de la soja y el maíz cerraron en alza en la rueda diaria de Chicago y se ubicaron en valores cercanos al récord para ambos cultivos. La oleaginosa trepó $11.94 para el contrato a mayo y alcanzó a $630, de manera que quedó a solo un paso de llegar a los $650.74 que constituyen el máximo histórico, logrando justamente establecerse como récord el 4 de septiembre del 2012. El cereal, por su parte, se incrementó $9.05 y subió hasta $320.16, a solo unos pocos dólares de los $327.25, también constituidos el 21 de agosto del 2012. Deportes. Finalmente, Gastón Ávila sufrió un desgarro en el aductor izquierdo que le demandará al menos 21 días de recuperación. El defensor de Boca sufrió la molestia muscular a los 26 minutos del primer tiempo del encuentro ante Lanús en la Bombonera por la 10ª fecha de la Copa de la Liga. En su lugar, Marcelo Weigand, quien se posicionó como marcador derecho, mientras que Luis Advíncula pasó a ocupar la zaga central. El ex defensor de Rosario Central fue reemplazado mientras el árbitro Facundo Tello, a instancias del VAR, convalidaba el gol de Pepe San para el empate de Lanús, que había anulado segundos antes de la posición adelantada de Brian Aguirre. El parte médico del conjunto Ceneice indicó justamente este desgarro para el defensor, que lo dejará fuera de las canchas por al menos 21 días. Lo de Ávila se suma a las lesiones de Carlos Izquierdos, operado de la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho y además con 2 fechas más de suspensión a la Copa Libertadores, de Carlos Zambrano, desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho, Nicolás Figal, desgarro en el aductor derecho, y Gabriel Aranda, que debutó ante Always Ready por la lesión de Figal y sufrió un esguince en el tobillo derecho que le impidió jugar ante el conjunto granate. Solo puede contar con Marcos Rojo como marcador central, pero el ex defensor de Estudiantes de La Plata está suspendido para disputar los partidos de la Copa Libertadores de América. Julián Álvarez encendió las alarmas a poco del inicio del partido contra Banfield, acusó una sobrecarga en los isquiotibiales en la entrada en calor y optaron por preservarlo. Más allá de la preocupación, no se hará estudios, descartaron que padezca una lesión. El delantero, gran figura del Millonario en el último semestre, administrará las cargas en los entrenamientos. Dependiendo de su evolución, Marcelo Gallardo decidirá si viaja a Córdoba para el choque contra Talleres el miércoles o si lo preservan pensando en el duelo frente a Atlético Tucumán el domingo 24 o la próxima fecha de la Copa Libertadores, cuando el Millonario visite a Colo-Colo de Chile. El proyecto de Fernando Gago avanza con firmeza en Racing, sobre todo después de igualar el histórico récord del equipo de Juan José Pizzuti, en 1967, tras conseguir 9 victorias al hilo. Que los números mandan en el fútbol argentino, eso es más que sabido, pero la novedad en Avellaneda pasan por la intención del presidente del club, Víctor Blanco, de cara al futuro. Es que el mandamás de la academia ya está en conversaciones con Gago para extender el vínculo del entrenador hasta el final de su mandato, es decir, hasta diciembre de 2024. El vínculo de Pintita Gago, mirando de reojo en un principio tras su flojo debut en Aldo Civi, es hasta diciembre de este año. Además, ambas partes están trabajando en la reestructuración de las divisiones inferiores. La idea es llegar a junio con un nuevo equipo de trabajo que coincida en la filosofía de juego que pregona el entrenador de la primera división.
Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Internacionales. El Papa Francisco lamentó este lunes que sean los jóvenes quienes pagan el precio más alto de las guerras al encabezar un encuentro con chicos y chicas de toda Italia en el Vaticano, en una nueva crítica a la invasión Rusia a Ucrania, iniciada a fines de febrero. Más allá de la pandemia, Europa está viviendo una guerra tremenda mientras continúan en tantas regiones de la Tierra injusticias y violencias que destruyen al hombre y al planeta, planteó Francisco, al encabezar un encuentro con casi 60.000 jóvenes italianos en Plaza San Pedro. Deportes. Independiente viene de empatar ante Colón en Santa Fe 2-2 y en la próxima jornada estará enfrentando a Aldo Civi en Avellaneda el día de hoy e intentará seguir con chances matemáticas de meterse entre los 4 mejores de la zona B y así clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Para recibir al equipo de Martín Palermo, Eduardo Domínguez planea varios cambios, además de la inclusión de Juan Casares en la lista de concentrados. En la línea de fondo, Barreto volvería a la saga central en lugar de Lazo. Luego, Benavides saldría del equipo y entraría Venegas para ocupar el centro del ataque. Por otro lado, Lucas Rodríguez regresará al lateral izquierdo, pero aún resta definir si saldrá Gastón Togni o Damián Battaglini. Por último, Roa iba a ingresar en lugar de Pozo, pero sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y quedó descartado para los próximos 4 o 5 partidos. Es decir, Aldo Civi, Rosario Central, La Guaira de Venezuela, Lanús, General Caballero de Paraguay y quizás Huracán. Para enfrentar al conjunto de Mar del Plata, el conjunto de Independiente podría ir con Sebastián Sosa, Gonzalo Asís, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde y Lucas Rodríguez, Domingo Blanco, Lucas Romero, Alan Soñora, Tomás Pozo, Leandro Venegas y Damián Battaglini o Gastón Togni. San Lorenzo, que atraviesa un delicado momento institucional y deportivo y viene a empatar frente a Platense, ya piensa en su próximo compromiso frente a Unión en Santa Fe en el día de hoy, y Fernando Verón prepara algunas modificaciones en el equipo. El Ciclón no contará ni con Ricardo Centurión, quien faltó al entrenamiento por un problema lumbar, ni Néstor Ortigosa, quien sufrió una contractura. A ellos se suman Jason Gordillo, que llegó a la quinta amarilla y debe cumplir una fecha de suspensión, y Alexis Sabela, traumatismo de cuádriceps izquierdo. De esta manera, Verón está obligado a meter mano en el equipo. Ingresarían Federico Gattoni, Ciro Rosané y el juvenil Agustín Giai, quien concentra por primera vez e incluso tendría su debut en la máxima categoría del fútbol argentino. Este chico estuvo entrenándose con la selección sub-20 y es que dirige Javier Mascherano y es categoría 2004. La probable formación de San Lorenzo para visitar al Tatén sería con Sebastián Torrico, Cristian Zapata, Gastón Hernández, Federico Gattoni, Jalil Elías, Ciro Rosané, Agustín Martegani, Nicolás Ezequiel Fernández Mercau, Agustín Giai, Ezequiel Ceruti y Adam Vareiro. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. La sorpresa de Jorge Rial por el embarazo de Morena Rial fue absoluta cuando habló del nietito que su hija mayor le dará junto a él Maxi. Me lo tomé muy bien, obviamente con mucha alegría. Estoy esperando que esté todo bien y confirmado, pero con alegría. Siempre es bienvenido un bebé. Se trata del segundo hijo de Morena, quien ya es mamá de Francesco Benicio, de 3 años, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni. Ricky Martin estrenó junto al grupo mexicano Rake su nuevo tema y video A veces bien y a veces mal, que se incluirá en su próximo EP, disco de duración media, Play, que se publicará el 20 de mayo. Esta canción es muy especial, a mí me encanta, es muy romántica y me lleva de alguna manera al comienzo de mi carrera, dijo Martin en un comunicado de prensa. El artista boricua explicó que A veces bien y a veces mal se grabó al principio de la pandemia en marzo del año 2020, pero decidieron que tenía que salir en el momento adecuado, no antes ni después, y finalmente aquí está. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El Panorama informativo informa.
El campo, economía. En un fuerte comunicado, la Sociedad Rural de Rosario refiere a la grave faltante de combustible que está afectando a los sectores agropecuarios y congruencias de un gobierno inoperante, así titula el documento, en el que también cita que la faltante de combustible no es más que otra manipulación política que trae como consecuencia el actual paro del transporte. De acuerdo a la sociedad, además del gasoil, hay muchos otros insumos esenciales para la producción que están en una situación crítica debido a las restricciones al comercio exterior, lo cual genera una falta de dólares en el mercado. Asimismo, citan que el precio de importación del gasoil es notablemente mayor al precio de venta en el mercado interno. Informes del mercado de Rosario Ganadero y de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas alertaron en las últimas horas sobre el deterioro que está sufriendo casi todos los eslabones que conforman la cadena cárnica nacional. El Rosgan, en primer término, advirtió sobre la escalada que vivió la hacienda en los días previos a Semana Santa, cuando novillitos y vaquillonas llegaron a cotizar un récord nominal de 370 pesos por kilo vivo, 15% por encima de los 320 pesos de la semana anterior. Esto presiona al gancho y en parte al mostrador, según el reporte elaborado por la analista María Iaza. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. El artista urbano Kea retoma su esencia musical de trap con el lanzamiento del single y video Soundflex, estrenado en las plataformas digitales en el día de su cumpleaños. Bajo la producción musical de Zika, el artista argentino fichado recientemente por Interscope Records y que venía incursionando en los sonidos y el beat de reggaetón, retoma ahora las raíces del género que lo tiene como uno de sus máximos exponentes en el país. El país. Y hablamos del juicio a Vialidad. Hubo un fuerte debate entre peritos que dejó en evidencia algunas inconsistencias en el estudio oficial que concluyó con sobreprecios. Bajo juramento declararon el ingeniero perito oficial de la Corte Suprema, Pablo Eloy Bona, el perito representante de la Fiscalía y también ingeniero Roberto Paniza y la perita de parte, ingeniera Adriana Alperovich. Bona y Paniza dejaron en evidencia algunas inconsistencias en la metodología que decidieron utilizar para realizar el estudio, en el que concluyeron que hubo sobreprecios en 5 de las 51 obras de Santa Cruz que están siendo investigadas y que involucran a Cristina Fernández de Kirchner. El juez en lo contencioso administrativo porteño, Roberto Gallardo, fue recusado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en la causa en la cual se investiga la utilización irregular de datos biométricos de millones de personas a través del sistema de reconocimiento facial de prófugos del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. El planteo lo hizo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, quien le atribuyó al magistrado supuesta pérdida de imparcialidad en el marco de la causa en la cual Gallardo suspendió el funcionamiento del sistema de reconocimiento facial de la cartera de seguridad porteña a partir de una acción de amparo colectivo impulsada por el Observatorio de Derechos Informáticos de la Argentina. En otro tema, el presidente Alberto Fernández manifestó desde la Casa Rosada que es necesario recuperar el vínculo diplomático con Venezuela, dado que es momento de ayudar a ese país. Lo hizo en referencia al gobierno de Nicolás Maduro, por supuesto también en lo que fue la reunión realizada con su par de Ecuador, Guillermo Lasso, quien arribó a la Argentina en el marco de una visita oficial que se extiende hasta la jornada de hoy. Nosotros pensamos que ha llegado el momento de hablar de Venezuela como primer paso. La Argentina quiere volver a recuperar su vínculo diplomático con Venezuela. Es un paso que estamos dando y convoco a los países de América Latina a que lo revisemos, porque Venezuela ha pasado un tiempo difícil, manifestó Alberto Fernández durante la presentación que realizó con el mandatario visitante. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Deportes.
Un verdadero bochorno se vivió en la final del torneo amistoso internacional de Montaigu en Francia. El seleccionado argentino sub-17 perdió ante Brasil por 2-1 y cuando el árbitro pitó el final del encuentro hubo varios tumultos entre los juveniles de ambos equipos. El jugador de River, Agustín Ruperto, había anotado el empate parcial para lo albiceleste, mientras que Hendrik y Luis Guilherme de penal convirtieron para los brasileños. Argentina formó con Froilán Díaz de Unión, Dylan Gorosito de Boca, Tobías Palacio de Argentinos, Facundo González de River y Juan Villalba de Vélez, Camilo Rey de Boca, Kevin Gutiérrez de Rosario Central, Valentín Lucero de River, Alan Ovelar de Argentinos Juniors, Gianluca Prestiani de Vélez y Roberto de River. El seleccionado sub-17 que también conduce Pablo Aimar completó un buen torneo a pesar de la derrota, ya que había llegado a la final tras terminar primero en el grupo 1, luego de ganarle a Bélgica 2-1, Portugal 3-0 y al local Francia 2-0. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó una resolución a favor de la promoción de la salud pública en la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022 y según los términos de la resolución del pasado 8 de abril, la Asamblea de 193 miembros mostró su apoyo al lanzamiento de la Copa Mundial Saludable 2022, creando un legado para el deporte y la salud. El objetivo de la colaboración entre la FIFA y la Organización Mundial de la Salud es hacer de la Copa del Mundo de 2022 un faro para la promoción de una vida sana, la salud física y mental y el bienestar psicosocial. Los objetivos del proyecto están muy relacionados con la campaña Salud para Todos de la OMS, que subraya que las enfermedades no transmitibles como el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas pueden prevenirse reduciendo factores de riesgo como el consumo de tabaco, las dietas poco saludables y la inactividad física, según lo que señala la información. Finalizada la próxima Copa del Mundo, el proyecto se evaluará en un esfuerzo por construir un legado destinado a desarrollar e implementar un plan de divulgación para que la OMS identifique nuevas oportunidades para aplicar los puntos de referencia establecidos por Qatar durante la Copa del Mundo. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, lideró la taquilla en su primer fin de semana, aunque la cifra de $43 millones que logró recaudar la convierte en el peor estreno de esta saga y resulta escasa ante los 200 millones desembolsados para su producción. En el 2013, Fabián Domán y Evelyn von Brock anunciaron su separación tras 20 años de matrimonio y 2 hijos en común. Si bien ambos rehicieron sus vidas, todavía hay quienes quieren que vuelvan a estar juntos. Fue el propio Doman quien descubrió esto mientras hacía una nota en Momento D sobre la toma de terrenos en Los Hornos y cuando estaba a punto de cerrar el móvil, la entrevistada tomó la palabra y le lanzó un reproche en vivo. Cauche, escúchame, volvé con tu mujer, dejate de joder, le dijo Mónica a Domán, que se quedó sorprendido sin perder la sonrisa. Internacionales. Diputados rechazó la reforma eléctrica de López Obrador que propone estatizar el litio, con 275 votos a favor, 223 en contra y 0 abstenciones. El partido oficialista Morena no alcanzó los 2/3 de los votos necesarios para la aprobación de la reforma constitucional del sector eléctrico que planteaba revertir la liberación del sector. Tras una sesión de 12 horas, la Cámara de Diputados de México rechazó la reforma constitucional del sector eléctrico impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Italia reabrió su embajada en Ucrania y España continúa sus pasos. Ambos países le habían ordenado a sus diplomáticos que evacúen las sedes por el empeoramiento de la situación de seguridad, consecuencia del conflicto que inició en febrero con Rusia. La embajada de Italia en Ucrania, que fue trasladada a Kiev en marzo por razones de seguridad, volvió a abrir este lunes en la capital ucraniana, una decisión que será imitada en breve por España, anunciaron fuentes oficiales de ambos países. El país.
La vocera presidencial Gabriela Cerruti cuestionó al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, a quien acusó de oponerse a la eventual aplicación de nuevos impuestos antes de conocer el contenido de posibles medidas. No sé de qué se trata, pero me opongo, tuiteó Cerruti al responder una serie de posteos realizados durante la mañana de ayer por Rodríguez Larreta, en los cuales cuestionaba la posible aplicación de un nuevo tributo en la República Argentina. Más temprano, Larreta había indicado en Twitter que ante las intenciones del gobierno nacional de crear nuevo impuesto o subir uno existente que grabaría la renta inesperada, quiero dejar claro que estamos absolutamente en contra y que cuando llegue al Congreso lo vamos a rechazar, fue lo que dijo. Bueno, en tanto también y en el plano de la política, Martín Redrado reveló contactos diarios con Cristina Fernández de Kirchner. Periódicamente hay algún llamado por WhatsApp. De esta manera se refirió el economista a los contactos que mantiene con la vicepresidenta. En esa serie de llamadas reveló que asesoró a la funcionaria en temas relacionados con el acuerdo del gobierno y el Fondo Monetario Internacional. La Inspección General de Justicia requirió la intervención judicial de la firma Eden Lake Sociedad Anónima, propiedad del magnate inglés Joy Lewis, por considerarla una pantalla jurídica para frenar la aspiración de cualquier persona a acceder al lago escondido, ubicado en la provincia de Río Negro, un derecho constitucional vedado hace 17 años. Eden Lake Sociedad Anónima resulta ser una pantalla jurídica que no tiene por finalidad el intercambio, la producción o la prestación de bienes o servicios, sino que se la utiliza para disfrazar un cuantioso patrimonio del señor Lewis en la Patagonia, a la vez que para evitar o cuanto menos para frenar la aspiración de cualquier integrante de la sociedad argentina de poder acceder al singular y maravilloso espejo de agua que representa el lago escondido, fue lo que sostuvo el organismo en lo que ha sido su reciente presentación, donde se pide la intervención judicial de esta empresa que pertenece a Lewis y que frena el acceso al lago escondido. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El país. En tanto, el gobierno nacional expresó su contundente rechazo a la realización de nuevas maniobras militares en las Islas Malvinas por parte del Reino Unido, lo que consideró constituye una injustificada demostración de fuerza en territorio argentino ilegítimamente ocupado y un deliberado apartamiento de los llamamientos de las numerosas resoluciones de la ONU y de otros organismos internacionales. En una nueva declaración emitida por Cancillería, el Ejecutivo expresó una nueva protesta por los ejercicios militares británicos en el archipiélago. Y el senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, consideró que el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, está asaltando al Consejo de la Magistratura al estilo Rambo, en lo que calificó como un golpe de Estado institucional a uno de los poderes de la nación, a la asunción que se concretó por parte del presidente del máximo tribunal al frente de ese cuerpo. Aseguró que detrás del tema hay una maniobra del expresidente Mauricio Macri para lograr la impunidad. Está asaltando al Consejo de la Magistratura al estilo Rambo, es un claro golpe institucional a uno de los poderes, manifestó Parrilli en declaraciones radiales durante la jornada del lunes. Y el ministro de Justicia, Martín Soria, advirtió que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un golpe institucional. También se refirió respecto de esto, en referencia a la decisión del presidente del máximo tribunal de asumir al frente del Consejo de la Magistratura, y sostuvo que de esa forma no están salvando la República, sino protegiendo a los saqueadores de la Argentina y a sus cómplices. El campo, economía. Y el gobierno anunció en la tarde de ayer medidas que buscan aliviar los bolsillos de los argentinos con el lanzamiento de un mecanismo similar al IFE. Según pudo saber Ámbito, y luego que fue confirmado, se trata de bonos para jubilados, monotributistas y trabajadores informales, entre otras medidas. En concreto, los trabajadores informales y monotributistas recibirán 18.000 pesos en 2 cuotas y abarcará a quienes perciben hasta 2 salarios mínimos vital y móvil, categoría A y B del monotributo. El bono para jubilados será de 12.000 pesos
pesos en una cuota para quienes perciben hasta 2 jubilaciones mínimas. En este caso, se complementa el bono anterior, otorgado de 6.000 pesos. Se estima que el pago inicia en mayo y se va a financiar con los fondos del Tesoro en principio. Y el Producto Bruto Interno de China creció 4.8% el primer trimestre del año a comparación del mismo periodo del 2021, según informó la Oficina Nacional de Estadística de ese país, aunque los datos todavía no reflejan del todo los efectos de los confinamientos reintroducidos en diversas ciudades del país a causa de los rebrotes de coronavirus. El crecimiento del 4.8% del primer trimestre supone una aceleración respecto a la expansión interanual registrada entre octubre y diciembre del año pasado y la del mismo trimestre del 2021, según informó la Oficina Nacional de Estadísticas de China. Internacionales. Fujimori presentó un recurso de habeas corpus tras ser internado de nuevo por problemas de salud. El abogado del expresidente, quien cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, tras ser hallado culpable de la autoría intelectual de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, solicitó su liberación para que pueda ser atendido en su domicilio una vez que haya sido operado. La defensa del expresidente presentó un nuevo recurso de habeas corpus para su puesta en libertad, después de haber sido hospitalizado por padecer una taquicardia. Crisis en Europa del Este. Tropas rusas atacaron 3 ciudades de Ucrania, dejaron al menos 15 muertos, mientras se alistan para dar lo que se anticipa como el golpe final para tomar la ciudad sureña de Mariupol. Frente al mar de Azov, las fuerzas militares rusas atacaron en las últimas 24 horas en el oeste y en el este de Ucrania, con un balance total parcial de al menos 15 muertos. Uno de los ataques ocurrió en Lviv, en Leópolis, en el oeste de Ucrania, fronteriza con Polonia, con al menos 6 muertos y 8 heridos, uno de ellos un niño, aseguró el gobernador en Telegram. En tanto, 9 personas murieron y otras 25 resultaron heridas en Yarkov Noreste, la segunda ciudad del país, en las últimas 24 horas, dijo un portavoz del Consejo Regional al medio local Kiev Independent, citado por agencia de noticias ANSA. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Y mientras la Administración Federal de Ingresos Públicos habilitó el beneficio de amortización acelerada de inversiones para micro y pequeñas empresas, por otro lado concluyó el periodo de presentación para solicitar el incremento del 50% del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para personas físicas. Ambos beneficios derivan de la Ley de Alivio Fiscal de noviembre del año pasado y es solo para contribuyentes calificados como cumplidores. En el caso del incremento del mínimo no imponible de ganancias, la medida adoptada por el organismo que preside Mercedes Marco del Pont tuvo éxito, según señalan contadores consultados por ámbito. Se trata de una compensación para los que están al día con sus obligaciones tributarias y no generan un trato injusto respecto de los que ingresaron a la moratoria. El titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, planteó que es necesario un marco de previsibilidad y confianza para el rumbo económico. Al mismo tiempo deslizó críticas a la idea de un impuesto a la renta inesperada, algo que complica la tarea de quienes generan empleo, adelantó. En declaraciones a C5N, Funes de Rioja habló tras mantener una reunión con Gustavo Vélez y Sachs, el reconocido economista estadounidense, en el marco del Consejo Económico y Social. Tenemos un problema de credibilidad interna y necesitamos previsibilidad, fue lo que indicó el dirigente industrial. Deportes. El seleccionado nacional de Rugby 7, los Pumas, se consagró campeón y se colgó la medalla de oro de la temporada luego de vencer a Fiji por 29-10. El equipo nacional, dirigido técnicamente por Santiago Gómez Cora, venció en Vancouver, Canadá, al doble campeón olímpico con 2 tries de Marcos Moneta, otros 2 de Felipe del Mestre y uno de Santiago Verafel. Mientras que Rasaku, a los pocos segundos de iniciado el partido, y Tuguay
fueron los autores de los 2 tries fiyianos. Además de los autores de los tries, estuvieron como titulares en la final Germán Schulz, Rodrigo Isgro, Lautaro Bazambeles y Tobías Wade. Para llegar a la final, los Puma Sevens habían derrotado en la misma jornada a Inglaterra por 40-17 y a Australia por 24-12, mientras siempre con Moneta entre los más destacados. En la primera jornada el equipo argentino había tenido algunos sobresaltos, ya que empató en 12 con Francia, venció por 24-5 a Escocia y derrotó 26-19 a Irlanda. Desde 2009 que no ganamos, muy orgulloso por el equipo y por la gente que está luchando por esto hace muchos años. Es un orgullo para nosotros y para todos los argentinos, expresó Moneta, surgido del club San Andrés con la medalla de oro colgada de su cuello a través del sitio worldrugby.es. La próxima fecha del World Rugby 7 Series se disputará en la ciudad francesa de Toulouse. El argentino Diego Schwartzman subió un escalón en el ranking ATP y quedó parado en el 15º puesto luego de llegar hasta los cuartos de final del Master 1000 de Monte Carlo la última semana. El peque recuperó la posición que había abandonado el 4 de abril pasado cuando cayó al 16º lugar luego de la clasificación del tenis masculino mundial. Los otros argentinos del top 100 se ubican de la siguiente manera: Federico Del Bonis, 34º, Francisco Cerúndolo, 48º, subió 4 lugares, Federico Coria, 52º, subió 3 lugares, Sebastián Báez, 60º, subió 6 lugares, Tomás Echeverry, 95º, y Facundo Bagnis, 99º, bajó 6 lugares. En los 10 primeros puestos no hubo modificaciones. Primero Novak Djokovic de Serbia, segundo Daniil Medvedev de Rusia, tercero Alexander Zverev de Alemania, cuarto Rafael Nadal de España, quinto Stefanos Tsitsipas de Grecia, sexto Matteo Berrettini de Italia, octavo Casper Ruud de Noruega, noveno Andrei Rublev de Rusia, décimo Félix Auger-Aliassime en el puesto noveno, de Canadá, y décimo Cameron Norris del Reino Unido. En el escalafón femenino lo lidera la polaca Iga Swiatek. La argentina Podoroska ocupa el puesto 114. El español Rafael Nadal retomó los entrenamientos enfocado en el torneo de Roland Garros, próximo gran slam del calendario tenístico luego de su participación en el Master 1000 de Indian Wells, Estados Unidos. Hoy, tras 4 semanas sin pisar una pista de tenis, primer entrenamiento suave. ¡Qué ilusión volver a pisar la tierra!, escribió el número 4 del mundo en Twitter. El español de 35 años preocupó a todos cuando contó que había sentido dificultades para respirar durante la final perdida en Indian Wells ante el estadounidense Taylor Fritz. Días después, se conoció que había sufrido una fisura de costilla por la que estaría entre 4 y 6 semanas inactivo. Rafael Nadal se perdió el inicio de la gira europea sobre polvo de ladrillo en Monte Carlo, se ausentó en Barcelona y apuntó a jugar Madrid del 2 al 8 de mayo y el Master 1000 de Roma del 9 al 15 de mayo para llegar con ritmo de competencia a Roland Garros, programado del 22 de mayo al 5 de junio. Nadal, máximo campeón histórico en París con 13 coronas, buscará recuperar este año su reinado luego de la consagración del serbio Novak Djokovic el último año. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Daddy Yankee llega a la Argentina con la última vuelta, su gira de despedida con la que se retira de la música. Después del que referente del reggaetón anunciara su despedida profesional, los fans podrán ver por última vez tocando en vivo a Daddy en una gira que tendría lugar en más de 10 países e incluiría a nuestro país. Internacionales. Y desde hoy, Paraguay deroga el uso obligatorio del tapabocas. El director de Vigilancia de la Salud paraguayo expresó que al país ingresa en una etapa en la que los habitantes deben aprender a convivir con el COVID, porque estará compitiendo con otros virus respiratorios. El gobierno de Paraguay oficializó este lunes la derogación del estado de emergencia sanitaria aplicado en marzo del 2020 a raíz de la pandemia de coronavirus. Las perspectivas sobre el comportamiento del virus son buenas, precisó el jefe de gabinete, informó el diario paraguayo Hernán Uterman. Salud Pública nos dice que continuará el descenso del virus durante los 4 o 5 meses siguientes. Y esta es una noticia alentadora. Tiene que ser un descenso sostenido. Eso es lo que Salud nos informó, agregó el funcionario. Paraguay deroga el uso obligatorio de los tapabocas. El panorama informativo informa.
Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El presidente Alberto Fernández pidió una justicia independiente de los poderes fácticos. Lo hizo junto al presidente de Ecuador durante una reunión bilateral que tuvo lugar en la jornada de ayer. Esto es parte del discurso del primer mandatario argentino. Ahora escuchamos a los protagonistas. Noticias con voces propias. Terminar con la pobreza, sobre todo entre los chicos que padecen problemas de desnutrición. Nuestro compromiso de fortalecer las democracias y la institucionalidad. También recurriendo y contando con una justicia verdaderamente republicana, independiente de todos los poderes fácticos. Y convivir en América Latina bajo los supremos ideales de la vigencia de los derechos humanos. Hace unos días atrás nos visitó en Argentina, nos visitaron el presidente de Bolivia, Luis Arce, y el presidente de Chile, Gabriel Boric, y también con ellos tuve la oportunidad de hablar sobre la necesidad de aunar nuestros esfuerzos para que los acuerdos entre la América Latina y el Caribe se profundicen cada vez más. Lasso me transmitió su idea de que él cree que la CELAC es el latinoamericano y del Caribe, que nos permita a todos volver a lograr los vínculos plenos que por imperio de los tiempos que nos precedieron se fueron rompiendo, se fueron quebrando, y que hoy definitivamente necesitamos volver a recuperar. Bueno, esto es parte de lo que dijo el presidente Alberto Fernández en la conferencia de prensa tras el encuentro con el mandatario ecuatoriano. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Muy bien, repasamos cómo va a estar el tiempo para esta jornada, para este 19 de abril de este año 2022. Para este martes se prevé gradual aumento de la temperatura en la región pampeana y zona central mediante el avance del aire más cálido del norte. Un pulso de aire más húmedo de origen tropical avanzará desde el norte del país hacia las principales provincias de la región central, provocando el incremento de aire húmedo y el descenso térmico. Por otro lado, la nubosidad tendrá mayor presencia sobre distintas regiones del extremo norte y centro del territorio. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Y hasta aquí el panorama informativo de la radio. Por supuesto, agradecemos a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros durante esta jornada. Los invitamos a que nos vuelvan a sintonizar a partir de mañana. Aquí estaremos para llevarles toda la información nacional, internacional, del deporte, del mundo y también del espectáculo. Estuvimos Vanessa Gervasoni, Zulia Aranda, Emanuel Dumrauf, Federico de Marco y quien les habla, Omar Galarza. Será hasta mañana. Chao. Esto fue Panorama Informativo. Pronto volveremos a contarte las novedades de la región, el país y el mundo. Nuestra jornada informativa no termina aquí. Seguí en la radio que te actualiza las noticias durante todo el día.